Oportunidad que nos das en este día de reunirnos en tu nombre, oh Dios de los cielos, y poder disfrutar con toda intensidad, Señor, el poder glorioso de tu presencia. Clamamos que nos permita, Señor, estar cada vez más y más unidos y pegados a ti, Padre de la gloria, y que podamos, Señor, estar rindiendo completamente nuestros corazones a ti, bendito Padre celestial. Te rogamos que tu luz resplandezca en nuestros corazones, que seamos portadores de vida, Señor. Bendito Dios, de bendición, de tu presencia, donde quiera que nosotros vamos, donde quiera que estemos, Señor. Concédenos la gracia de tener encuentros profundos contigo, Señor, para ser como esos espejos, bendito Dios, donde tu gloria es reflejada, para ser portadores de esa gloria que tú deseas con cada una de nuestras vidas. Bendícenos en esta mañana, Padre, por tu gran misericordia. Nosotros de todo nuestro corazón te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Buenos días, amados, amadas del Señor, bienvenidos, bienvenidas. ¿El frío nos hizo madrugar o qué? Muy bien, estamos estudiando cómo cada promesa que el Señor ha hecho es una absoluta realidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el Señor habla y declara una promesa, lo que está manifestando en realidad es el deseo de su corazón. Y una promesa es una invitación de Dios a que nos unamos al sentir de su corazón, al deseo de su corazón. Y por eso estudiamos allá en 2 Corintios capítulo 1, verso 20, porque todas las promesas, absolutamente todas las que el Señor ha hecho, son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Y hemos dicho que ese amén es estar absolutamente de acuerdo desde nuestro corazón con el deseo que Dios nos está manifestando, con el anhelo que Dios tiene de que podamos ser aquellos que llevan adelante sus propósitos, sus deseos, sus sueños, sus anhelos. Y hemos estado viendo cómo una de las promesas es que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Y vimos que a través de nosotros, ahí en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros su pueblo, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, que los que hemos sido llamados a manifestar la gloria de Dios en todo lugar somos cada uno de nosotros. Y por eso estudiamos en el capítulo 3 que el llamado que Dios nos ha hecho en Cristo es mucho más glorioso que el llamado que recibió Moisés al estar en el monte, encontrándose con Dios. Y cuando él descendió del monte, su rostro, ¿qué? Resplandecía. Y vimos entonces cómo el Señor quiere que nosotros podamos resplandecer con su gloria en esta tierra, en todo lugar donde estamos. Para resplandecer, estudiamos el miércoles, el Señor nos ha llamado a estar en Cristo, a estar contemplando a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo no es hacer una oración. Estar en Cristo no es repetir una frase. Estar en Cristo es estarlo contemplando a Él. Y en la medida en que nosotros lo miramos a Él, vamos a ser constituidos por el poder de Dios nuevas criaturas.
una nueva creación, alguien que en realidad no existía. Y al estar nosotros en Cristo, contemplándolo permanentemente, vamos siendo transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Es decir, vamos siendo transformados en reflejos de esa gloria que estamos contemplando, para que en todo lugar donde estemos, nuestro hogar, nuestra universidad, la oficina, el colegio, los vecinos, mi familia, en todo lugar se pueda manifestar esa presencia gloriosa del Señor. Y yo quiero que cada uno de nosotros empiece a abrir el corazón y a creer las promesas del Señor, porque todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Es decir, nos ponemos de acuerdo. Venimos frente al Señor, frente a su promesa, y desde nuestro corazón nos ponemos de acuerdo para que lo que ha salido de la boca de Dios como un deseo, como un anhelo, pueda hacerse una realidad. Y en todo lugar donde nosotros estemos, las atmósferas empiecen a ser transformadas. Por eso es que hemos dicho que necesitamos vivir intencionalmente, siendo conscientes del Señor, permitiendo que la presencia del Señor se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Pero para esto, como miramos el miércoles, no podemos estar centrados en nosotros mismos. Necesitamos estar conscientes permanentemente del Señor. De tal manera que si vas a un supermercado, tú no vas solo fijo en la leche y el pan que vas a comprar. Vas consciente del Señor para que en ese lugar la presencia de Dios se pueda manifestar. Y si hay alguien ahí con apertura a la presencia de Dios, tú puedas ser un canal de bendición para esa persona. De tal manera que te puedas hallar en un supermercado orando por alguien. Porque tú no estás consciente de ti, ni de tus necesidades, el pan y la leche, sino que estás pendiente del Señor, de lo que Él está haciendo a través de tu vida. Y tú puedes ser tan portador de la presencia de Dios que incluso haciendo una fila en un lugar, la persona de adelante o la persona de atrás puede empezar a ser impactada por la presencia de Dios en tu vida, a ser tocada por Dios a través de tu vida. Y la persona que está ahí puede sentirse como mirarte y como sonreírse contigo, y tú no vas a pensar, ay, le parecí muy lindo, ay, le parecí muy linda. No, porque tú no estás pensando en ti. Si esa persona empieza a tener apertura, es como si la gloria de Dios en ti empezara a tocar a esa persona, a tocar ese corazón. Y tú puedes terminar ahí orando por esa persona, siempre que seas consciente permanentemente del Señor. El asunto es que nosotros, al vivir tan centrados en nosotros mismos, nos perdemos la hermosa oportunidad de ser un canal de bendición. Lo que Dios quiere hacer es como, tengan la imagen en la mente, como cuando uno va a un lago y tira una piedrita o una piedra, ella cae e inmediatamente se extienden, ¿qué? Ondas, ¿cierto? Se extiende. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Que la presencia de Dios en ti sea tan real que las ondas del Señor se extiendan donde quiera que vayas. Eso fue lo que pasó con Pedro. La presencia de Dios era tan real en él que la gente empezó a darse cuenta que había algo de Dios en esa vida, y que por eso sacaban los enfermos ahí por donde él iba pasando, porque era la gloria de Dios extendiéndose y tocando esas vidas, sin siquiera el orar por ellas. Imagínense lo que es portar la gloria de Dios en esta tierra. Pero eso hay que creerlo. Hay que creer que el Señor tiene ese poder para hacer esa obra en cada uno de nosotros. Y al estar en Cristo, al estar en comunión profunda con el Señor, nuestras vidas entonces empiezan a ser levantadas para ser de bendición en los lugares donde nosotros estamos. Vamos a Isaías capítulo 2.
Isaías capítulo 2. Dice en el verso 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Cuando Jesús vino y manifestó su gloria en esta tierra y descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, ellos en un momento declaran, mas esto es lo dicho por el profeta cuando dijo, en lo postrero de los tiempos. O sea que lo postrero de los tiempos, los días postreros, empezaron hace 2000 años. Esos son los postreros tiempos. Así que nosotros estamos en los postreros tiempos de los postreros tiempos. ¿Entiendes eso? O sea, estamos al final de los tiempos, ¿sí? Porque tú dices al final de los tiempos, pero ya el Señor declaró que hace 2000 años esta última etapa antes del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra ha empezado. Por si no se había dado cuenta que son los postreros tiempos, ¿verdad? Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Y noten eso, y correrán a él todas las naciones. Correrán a él, correrán a él. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, el monte de Dios, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ese último versículo va a ser específicamente establecido en la tierra cuando Jesús reine por los 1000 años. Esa última parte. ¿Sí? Pero ahora lo que está buscando el Señor es que va a ser levantado el monte de la casa del Señor y va a ser confirmado como cabeza de los montes, como cabeza, como jefe, como lo principal de todos los montes. Entonces, el Señor le advirtió al pueblo de Israel acerca de lo peligroso que sería construir altares en los lugares altos. Porque todas las culturas paganas construían esos altares en lugares altos para poder hablar con sus dioses. Y luego ellos descendían, porque el pensamiento de las culturas paganas era que si ellos se acercaban a esos lugares altos por sus propios esfuerzos, al descender, ellos obtendrían el favor de sus dioses. Entonces el Señor lo que le está diciendo a Israel es, tú no te vas a acercar a mí con tus propios esfuerzos pensando que por lo que tú hagas yo quedo en deuda contigo. Que ese es el pensamiento de incluso en nuestra cultura. Miren que por ejemplo en lo que se conoce como la Semana Santa, la gente sube descalza al Cerro de San Cancio o de rodillas, ¿sí? Y la gente hace sendos esfuerzos. Y el pensamiento de las culturas paganas es que si nosotros hacemos un esfuerzo que implique algo grande, de subir a un monte, de hacer algo sobre un monte, entonces al descender nosotros tenemos que tener el favor del Dios que estamos implorando. El Señor le dijo a su pueblo que esto para ellos no estaba permitido, que había un solo lugar que el Señor había elegido como su monte santo, ¿sí? Y que ese monte santo, que es el monte de Sión, el monte de Jerusalén, sería confirmado como cabeza de los montes
sobre todos los pueblos, sobre todos los otros montes, dice ahí, sobre los collados. Para que la gente no tuviese, su pueblo no tuviese el pensamiento de nos acercamos a Dios por nuestros esfuerzos y tenemos que tener la respuesta. Porque eso es lo que hace la religión. Hacerle pensar a las personas que sus propios esfuerzos obligan a Dios a responder sus peticiones. Por eso la gente hace muchas cosas en esfuerzos humanos. Incluso se latigan y se laceran y andan descalzos y hasta se crucifican, pensando que de esa manera Dios los tiene que escuchar. Y al contrario, eso es abominable a los ojos de Dios. Porque el único sacrificio que es grato delante del Padre Celestial es el sacrificio de Cristo crucificado. Todo otro sacrificio que se haga es abominable delante de los ojos de Dios. Estamos claros, porque hay una sola manera de acercarnos al Padre y es por Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Que acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Como cabeza de los montes. El Señor lo que estaba deseando es que ellos pudieran acercarse al Señor en ese lugar y entendieran que al encontrarse con Dios, muchas naciones serían atraídas al Señor por causa de eso. El Señor se relacionó con Israel. Y en primer lugar, cuando Él le pidió a Moisés que construyera el tabernáculo. Y una vez que Moisés construyó el tabernáculo, la nube de la gloria, de la presencia manifiesta de Dios descendió sobre ese lugar. Y así se relacionó el Señor por toda esa época. Hasta que David tuvo en su corazón construir una casa para el Señor. El Señor le dijo, no, tú no me vas a construir una casa a mí, yo te voy a construir una casa a ti. Pero en cuanto al tener ese deseo, yo lo he considerado algo especial. Y le permitió el Señor a Salomón construir el templo. Y cuando el templo estuvo terminado, ahí en primer libro de Reyes, dice en el capítulo 8, que la gloria de Dios descendió y llenó el templo, llenó la casa. De tal manera que los sacerdotes no podían estar allí para ministrar, por causa de la gloria del Señor, por causa de la gloria. Pero antes del templo, Dios le permitió a David tener el deseo por la presencia de Dios. Y entonces David tuvo en su corazón trasladar el arca de la presencia a un lugar, a una tienda que él había preparado. Y a eso la Escritura llama el tabernáculo de David. Y al Señor le pareció bien. La primera vez lo hicieron inadecuadamente. Y recuerden que murió una persona, murió Usa. Pero después de ver que el Señor no estaba enojado con ellos, entonces David tomó la decisión de hacer las cosas a la manera del Señor. Y el arca de la presencia del Señor fue trasladada a Jerusalén. Y el Señor estaba agradado de eso. Estaba feliz de que hubiese una adoración permanente en su presencia. Porque en el tabernáculo de David habían más de 4,000 músicos, un poquito más de los que tenemos acá. Y más de 280 cantores que ministraban al Señor en turnos, 24 horas continuas. O sea que cualquier persona que fuera a Jerusalén podía acercarse al tabernáculo de David en cualquier época del año y había adoración constante, una adoración permanente. Y al Señor le pareció hermoso. Era una adoración 24 horas por 7 días a la semana, por cada día del año. No paraban, eran turnos. Tenían turnos de estar ahí ministrando al Señor. Así que si alguien quería buscar a Dios,
se podía unir a una compañía de gente que estaba adorando y exaltando al Señor y proclamando la palabra. Y era una manifestación hermosa de la presencia de Dios en medio de ellos. Luego viene el templo. Pero lo que el Señor en realidad está declarando aquí en Isaías es que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza, como lo principal de los montes. Y es que la palabra ahí, porque la casa del Señor, ese monte de la casa del Señor, está haciendo referencia al lugar donde su presencia se estaba manifestando, el lugar del tabernáculo, donde estuvo el tabernáculo, el monte Sión, el monte de la presencia del Señor. Y él dice, el Señor profetiza en Isaías, que es posterior a David, que es posterior a Salomón, que es posterior al templo. A través de Isaías el Señor está declarando que ese monte, el monte de Dios, el monte donde la gloria de Dios reposa, sería establecido como cabeza de los montes, como lo principal. Y dice allí, será exaltado sobre los collados, sobre los otros montes, y correrán a él las naciones. Lo que el Señor está diciendo es que va a restaurar a un pueblo como verdaderos adoradores, que va a tener influencia sobre los otros montes, sobre los otros collados, y a él correrán todas las naciones. Y noten la invitación, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Es decir, venid y subamos a ese lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, y Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, el lugar de la presencia de Dios, y de Jerusalén saldrá la ley, la palabra del Señor. La invitación del Señor es que para el final de los tiempos, el Señor establecerá un pueblo de adoradores, de hombres y mujeres que se están encontrando con Dios en su presencia. Y que al encontrarse con Dios en su presencia, empezarán a hacer un impacto alrededor de las naciones, de los pueblos, de los lugares donde las personas se encuentran. Y la gente va a empezar a decir, venid y subamos al monte del Señor, a ese lugar donde la presencia del Señor se está manifestando. Y allí el Señor nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Es decir, que de esos lugares de adoración va a salir el consejo de Dios para las personas, y tendrá tal impacto sobre la vida de las personas que ellos andarán. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. Él nos enseñará sus caminos. Nos enseñará cómo es que debemos andar, cómo es que debemos vivir. Cuando Moisés estaba ahí en la presencia del Señor, una de las cosas le dijo, muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino. Al estar en la presencia del Señor, lo que el Señor empieza a hacer es traer claridad en tu mente y en tu corazón y en las personas que están a tu alrededor, para tomar decisiones sabias, para hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. En la medida en que se vaya levantando un pueblo que se encuentra con Dios, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, un pueblo mirando a Cristo, teniendo comunión con Él, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
El Señor ha profetizado hace 2700 años a través de Isaías que para el final de los tiempos levantaría una comunidad de verdaderos adoradores que están contemplando al Señor, que lo están mirando a Él y que por causa de encontrarse con el Señor serán de influencia y de bendición a las personas que le rodean. ¿Estamos entendiendo esto? Esa es la profecía, eso es lo que está aquí contenido. Y la gente empezará a decir, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Pero ahora por 1 Corintios 3:16 y 6:19, la Escritura declara que nuestro cuerpo es que el templo del Espíritu Santo. Es el templo. O sea que la casa de Dios ya no va a ser un lugar específico, sino que la casa de Dios es nuestro corazón. Y la gente va a empezar a ver la realidad de la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, de tal manera que incluso la gente va a querer acercarse a ti por causa del Señor, por causa de la influencia del Señor sobre tu vida. Y tú vas a empezar a bendecir a las personas, porque esa es la palabra. Por causa del Señor, tú serás lleno, llena de la presencia del Señor, y la gente va a empezar a sentir el deseo de venir, vamos a subir, vamos a conocer del Señor. Oye, ¿qué es lo que hay en tu vida? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué es lo que hay? No, lo que hay en mí es al Señor, y tú también lo puedes tener. Es cuestión de que tú sientas la necesidad de encontrarte con el Salvador. Y si abres tu corazón al Salvador, tu vida va a ser completamente transformada. Pero es un pueblo que está contemplando verdaderamente la gloria del Señor, que se está encontrando cada día con Dios. Por eso hemos insistido que la madurez de una persona no viene por los años de cristiano que lleva, sino por cuánto se ha expuesto a la presencia de Dios cada día. Una nueva criatura es la que está en Cristo. En Cristo. Lo explicamos con claridad el miércoles. Si no vino, por favor, veas esa enseñanza. Porque a todos es uno de los primeros versículos que nos han enseñado en la vida cristiana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y no hemos entendido qué significa. No hemos entendido qué significa estar en Cristo. Estar en Cristo no es hacer una oración. Estar en Cristo es tener un encuentro con Él y estarlo contemplando cada día. ¿Cómo contemplo al Señor? Cuando yo en la quietud de mi corazón busco al Señor, busco su presencia, busco estar cerca de Él, busco comunión con Él. Eso es estar en Cristo, estar percibiendo su presencia, estar percibiendo su dulzura, su amor, su poder, su gracia, su misericordia. Y tú necesitas exponerte a Cristo cada día para que seas una nueva criatura. Por eso es que hay muchos aquí que han tenido algunos cambios, pero no una transformación. Dejaron el licor, dejaron la marihuana, dejaron la pornografía, dejaron algunos vicios. Pero no han dejado el mal genio, ni la ira, ni la soberbia, ni la impaciencia, ni la irritabilidad, ni la irascibilidad. Y eso no se trata de eso. Es que yo ya no hago esto. Pero tampoco estás en la plenitud del Señor. ¿Dónde te quedaste? A mitad del camino. No soy frío como antes. Tampoco estoy en la pasión intensa de Dios. ¿Dónde estoy? Tibio. ¿Y qué dice el Señor de los tibios? Hay muchos que se quedaron en la mitad. Aunque no maten, no roben, no forniquen, no vean pornografía, no se masturben, no fumen marihuana, ni cigarrillo, ni nada. Se quedaron en la mitad. Y eso no es de estar en la mitad, esto es de estar contemplando su gloria. A cara descubierta. Porque el velo, lo estudiamos hace 8 días, el velo que cubría el corazón, el engaño que impedía que la gloria se manifestara, ha sido quitado en Cristo.
el engaño, el velo es un engaño. ¿Por qué un engaño? Porque el velo lo que hace es impedir que tú veas quién eres en el Señor y qué es lo que Él quiere de tu vida en esta tierra. Por eso es un velo que cubre el corazón. Es un engaño. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, que cuando crean verdaderamente al Señor, el velo es quitado. Y hemos dicho, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde el Espíritu Santo manifiesta su señorío, hay libertad. Libertad del engaño de no saber que fuiste creado para ser un portador de gloria. Libertad del engaño de creer de que no has creído que fuiste creado para manifestar la presencia de Dios donde quiera que vayas. La libertad del engaño de creer que es que yo soy así, mi papá es así, mi abuelito fue así, mi tatarabuela fue así. Ese es el engaño. Y por eso dice, cuando se vuelvan, cuando crean al Señor, el velo es quitado. Cuando empieces a creer el destino para el que fuiste creado, el velo se quita. Y donde el velo se quita, hay libertad. Y cuando hay libertad, ¿qué es lo que está pasando? Tú estás siendo transformado, transfigurado en esa imagen que estás contemplando. Empiezas a ver la gloria de Dios. Señor, sí, yo estoy en este supermercado, pero me creaste para ser un portador de gloria. Así que estoy consciente de ti mientras cojo las cositas y las pongo en el carrito. Y una persona ahí me empieza a mirar. La gloria de Dios que el Señor ha puesto en mí empieza a tocar esa vida. Porque la gloria de Dios que había en Moisés, la vio todo Israel, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si todos vieron esa gloria y por eso él tuvo que ponerse un velo, se necesita que todo el mundo vea a tu alrededor la gloria de Dios en ti. ¿Amén o no? ¿Te das cuenta que es difícil creer esto? Por eso el velo continúa ahí. El velo cubre el corazón. Y por eso, ¿qué era lo que cubría el velo? ¿Qué cubría? ¿Qué cubría? ¿Qué tapaba el velo? Sí, estaba en el corazón, pero ¿qué cubría? ¿La gloria o no? La gloria. El engaño lo que hace es impedir que la gloria de Dios en ti resplandezca. El engaño, porque no crees. Porque es cuando crees que el velo se quita. Cuando crees, el velo se quita. Fue lo que hemos estado estudiando. Solo que yo sé que esto hay que ministrarlo de un lado, de otro, hasta que se asiente en el corazón. Porque no es tan fácil. Nuestro destino, el propósito con el que fuimos creados es la gloria de Dios. La gloria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria. ¿Cuál era la intención original de Dios? Para el ser humano. La gloria. ¿Qué es la gloria? La presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Esa es la gloria. La gloria pues en nosotros. ¿Sí? La presencia manifiesta. Que empiece el Señor a llenarte de tal manera que la gloria impacte a las personas. ¿Te imaginas un día tú estando portando tan la gloria que haya un enfermo delante de ti y por la gloria de Dios el Señor lo sane? ¿Tú puedes creer que eso es posible? ¿De verdad lo puedes creer? El día que de verdad creas eso va a suceder. El día que de verdad lo creas. El día que de verdad creas que fuiste llamado para manifestar la gloria de Dios, el día que de verdad creas eso, va a suceder. Porque eso es lo que dice la Escritura. Pero cuando se vuelvan, cuando se conviertan, cuando crean al Señor, el velo se quitará. No, pero es que yo soy así, es que yo tal cosa. El día que creas, la gloria estará sobre ti. Y cuando crees, cuando cada día te expones a su gloria, cuando cada día pasas tiempo en su presencia, yo quiero que tu gloria llene mi vida, que tu gloria repose sobre mí. Yo quiero que tu presencia transforme completamente mi vida. Por eso no te das el lujo de pasar un solo día lejos de la presencia de Dios, ni un solo día.
No, hoy necesito de la presencia. Hoy necesito encontrarme con Dios. Hoy necesito tener encuentros profundos con el Señor en mi vida. Porque es que el Señor dijo que para el postrero de los tiempos sería confirmado el monte de la casa del Señor. ¿Quiénes son casa de Dios en este lugar? Levante su mano. ¿Cuántos son templo del Señor aquí? Sería confirmada la casa del Señor como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, sobre los otros montes. Y correrán a él todas las naciones. La presencia de Dios en ti hará que las personas corran a quererse encontrar con el Dios que está en tu vida. Con el Dios verdadero, con el Dios real que está en ti. Porque te ven una persona transformada, no una persona con cambios. Para cambiar, por ejemplo, un adicto a la droga, con Narcóticos Anónimos tiene, con Hogares Crea tiene, con fundaciones tiene. Para dejar el chorro, de tomar trago pues, con Alcohólicos Anónimos tiene. Pero para ser transformado, necesita es un encuentro real con la presencia de Dios. Porque no son cambios, es una transformación. ¿Es una qué? Eso es lo que necesitamos. Una oruga transformada en una hermosa mariposa. Esa es la imagen. No tengo nada que ver con mi pasado, nada que ver. Ahí hay sabiduría de Dios en ese proceso de metamorfosis. De hecho, metamorfosis, metanoeo, es la palabra, es la raíz de la palabra para arrepentimiento, para transformación. Así que lo que Dios quiere dejarnos como una figura mental es que cuando tú te arrepientes, el milagro es tan grande como el de una oruga pasar a una mariposa. Así. ¿Algún día la mariposa puede volver a ser oruga? Es eso. Es transformación, metamorfosis. Eso es arrepentimiento. Si tú sigues siendo la misma persona de antes, eso no es arrepentimiento. Si tú sigues siendo la misma persona, malgenietas, pelietas, eso no es transformación. Cambios. Pero se necesita es una transformación. Porque para que haya transformación, lo que Dios toca completamente es tu naturaleza. Y miren, les ejemplifico qué es la naturaleza. Ahora la moda es el famoso de tener mascotas, los famosos mini pig, ¿cierto? Es la moda de tener un cerdo de mascota. Chiquito y bonito y los organizan y todo. Es la moda, aquí ya en Manizales hay esa moda. Y entonces es todo consentido el marrano ahí. Se sube y camina todo delicadamente. Pero es un cerdo. Entonces le dan concentrado, lo bañan, le cepillan los dientes, todo, le dan piquitos en el hocico, mua, mua, mua. Todo eso, perfume. Pero es un cerdo, su naturaleza. Sacan al mini pig de paseo y ve un pantanero, ve un basurero. A él no le importa que le han puesto perfumes especiales para mini pig. ¿A dónde se va a meter? Allá al pantanero, al basurero. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Es su naturaleza. No podemos pretender que su naturaleza cambie porque él sigue siendo un cerdo. Eso es lo que pasa con muchas personas. Las pueden adornar, les pueden echar perfume, pero si en su naturaleza no ha habido un nuevo nacimiento, siguen siendo mini pig. Se van a revolcar a los basureros de este mundo. Esa es la realidad. Se necesita es una transformación, una nueva naturaleza.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva. Ya no es mini pig, ya no es esa naturaleza de pecado, de maldad. Hay una nueva naturaleza. Porque aprendemos a amar la justicia y a aborrecer la maldad. Cuando Cristo te unge, amas la justicia y aborreces la maldad. Si la maldad todavía te atrae, es porque no has sido ungido por el Espíritu de Cristo. Porque Cristo fue aquel que declaró en Hebreos capítulo 1, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, con óleo de gozo más que a tus compañeros, al resto de tus hermanos. Entonces es una transformación, ¿te das cuenta? Ay, pero miraste, cochino, cómo se metía allá, hombre. Si lo bañé, si le puse moños y todo, y le puse ropa nueva. Y mi poroca, escógelo a chicharrón. Ocas volverle un chicharrón aquí. Provocas volverle una lechona. Es su naturaleza, no hay cambio de naturaleza. ¿Está claro? Cuando eres una nueva criatura, es porque estás viendo a Cristo. Lo estás contemplando. Pero no con estos ojos, sino en el mundo del Espíritu. Percibes su dulzura, su santidad, su paciencia, su misericordia, su bondad. Percibes toda la esencia de Dios, su naturaleza gloriosa. Y entre más contemples al Señor, más eres transformado en esa imagen que estás considerando. Porque el Señor establece que ese pueblo para el final de los tiempos sería cabeza de los montes. Los montes en la Escritura son figuras de dominio, de reinos, de gobiernos, de autoridad. Es decir, que ese pueblo sería establecido como un monte de influencia para el resto de los montes. Como un monte de influencia para el resto de las esferas, la educación, la política, la economía, la sociedad. Todos los aspectos de la sociedad van a ser impactados por esas personas que están adorando al Señor. Cuando tú adoras al Señor y, por ejemplo, intercedes en favor del gobierno, lo que estás haciendo es permitiendo, aunque el gobierno no crea en el Señor, sea impío, qué sé yo, lo que tú haces es crear atmósferas alrededor de ellos cuando oramos en favor de ellos, para que haya claridad en la toma de decisiones, para que haya temor inclusive de parte de Dios en esos corazones frente a lo que van a hacer. Por eso nosotros no estamos llamados a criticar y a señalar al gobierno. No nos autoriza el Señor ni a estar hablando en contra de ellos. Eso no significa que estemos o no estemos de acuerdo. Significa que espiritualmente nosotros discernimos las cosas y somos monte del Señor, establecido como cabeza de los montes para hacer influencia. ¿Qué hacemos? Oramos para que haya una claridad en los pensamientos de nuestros gobernantes, para que haya temor y para que las decisiones que ellos tomen sean conforme a la voluntad de Dios, independientemente de que sean creyentes o no. Ahí está Nabucodonosor. Después de esa noche donde el Señor le reveló a Daniel el sueño que había tenido Nabucodonosor, este hombre hace proclamar la grandeza del Dios Todopoderoso. Cuando Nabucodonosor sale de ser bestia, porque estuvo 7 años como una bestia en el campo, ¿recuerdan eso? Él volvió a alabar al Señor e hizo un edicto que se proclamó en todo su imperio, donde se daba honor y gloria al Dios de Israel, al Dios de Daniel. Esa es nuestra parte, amados. Que aún personas tan impías como Nabucodonosor puedan, porque hay adoradores en el lugar, proclamar la grandeza del único y verdadero Dios, por causa de escenarios de influencia que nosotros vamos creando
por la adoración, por la intercesión, por la oración. Imagínate el lugar de honor que Dios nos ha dado. Orar, en vez de estar criticando y rajando de tu jefe, ora por él y permite un lugar donde la presencia de Dios se manifieste para que ese hombre o esa mujer tome decisiones sabias. No te puso el Señor por juez de tu jefe, por juez de tus compañeros. No somos jueces de nadie. De hecho, el apóstol Pablo dice, y aún ni yo mismo me juzgo. Porque el Espíritu lo que hace es redarguirnos, no juzgarnos. Dice, aún ni yo mismo me juzgo. Tú no tienes que estar señalando y criticando y murmurando. Si nosotros entendiéramos lo destructivo que es la murmuración y la crítica, nunca más en la vida lo volveríamos a hacer. Empezaríamos a orar en favor de las personas y a crear escenarios, atmósferas de bendición para que las personas puedan pensar con claridad, para que las personas puedan decir, ven y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. ¿Qué hace la adoración? Abre los cielos, despeja los cielos para que las personas puedan pensar con claridad, puedan pensar claramente y tomar sabias decisiones y determinen en el corazón andar por el camino del Señor. Si nosotros dejamos la crítica, si dejamos el juicio, si dejamos el estar hablando tonterías en contra de las personas, en contra del pueblo de Dios, en contra del gobierno, y empezamos a bendecir, a orar, a interceder, crearíamos atmósferas de bendición para que la gente pudiera percibir la palabra de Dios y tuviera pensamientos claros y decisiones claras para que puedan andar por el camino del Señor. Renuncia en tu corazón a la crítica, renuncia en tu corazón al juicio, a la murmuración, renuncia a eso. Eso es abominable. Con esto no significa que tú estés o no de acuerdo, pero es que esto se trata de estar o no de acuerdo. Tú puedes estar en desacuerdo, pero no vas a levantar crítica, ni juicio, ni murmuración contra nadie. Vas a guardar tu corazón en integridad. Padre, bendigo a esa persona. Si no hay nada que bueno decir de una persona, bueno, por lo menos fue creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Tiene un potencial de glorificar a Dios esa persona, sí o no? ¿Tiene dones y talentos que Dios le ha dado que los use mal hoy? Eso no es este asunto. Pero esa persona fue creada a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Tiene todo el potencial de reflejar la gloria de Dios. Por eso cada persona sobre la tierra, cada persona es digna de tu total respeto. ¿Sí está claro? Cada persona. Así la persona que lleve un año sin bañarse y tú tengas que acercarte a esa persona con cámara antigás del olor tan putrefacto que tiene, aún esa persona es digna de tu respeto. ¿Está claro? Porque hoy no está cumpliendo el destino ni el diseño de Dios, pero fue un ser creado por Dios. El solo hecho de que ese ser haya sido creado por Dios ya te hace merecedor, o sea que tú debes darle respeto a esa persona, ya te obliga a respetarlo. ¿Está claro? ¿Sí o no? Amén. Cualquier persona sobre la tierra. ¿Estamos claros? Entonces, amados, nosotros hemos sido llamados a ver nuestras vidas llenas de la gloria de Dios para ser de influencia, de bendición a las personas. Para que otros, al ver tu vida, digan, ven y subamos a la casa del Dios de Jacob. Ven y subamos a la casa del Señor. Y Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Él nos va a enseñar a caminar en esta tierra. Pero ¿cómo es? Contemplando su gloria, contemplándolo, entendiendo, creyendo a lo que hemos sido llamados. Hemos insistido en esta imagen de Moisés reflejando la gloria de Dios,
Recuerden lo que vimos hace 8 y 15 días. La petición de Moisés fue, muéstrame ¿qué? Tu gloria. Y Dios le dijo a Moisés, yo haré pasar todo mi bien, toda mi bondad delante de ti. Porque la primera vez que Moisés estuvo en el monte no resplandeció con la gloria, fue la segunda vez. Pero fue la segunda vez que le dijo, muéstrame tu gloria. Y él le dijo, yo haré pasar todo mi bien, toda mi bondad delante de ti. Y lo que él estaba viendo, como vimos hace 15 días, es la proclamación del nombre de Jesucristo. Jesucristo proclamando la grandeza del nombre de Dios. Y cuando él ve eso, lo que hace es postrarse en su presencia. Y cuando se postra al descender, su rostro resplandece. ¿Qué es lo que hace resplandecer el rostro de la iglesia? La bondad de Jesucristo. Porque Cristo es la expresión total de la bondad de Dios en esta tierra. Jesucristo. Cuando él le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Lo que está viendo Moisés es a Jesucristo. Está percibiendo, es a Jesucristo proclamando al Señor. Y está oyendo esa voz ahí. Es el Señor Jesucristo proclamando la grandeza del Padre. Y Moisés queda maravillado y se postra. Y está adorando al Señor. Toda la bondad de Dios está en Jesucristo. Así que Dios le está cambiando el rostro a la iglesia, a una iglesia que está experimentando su bondad en esta tierra, que está experimentando cuán bueno y cuán glorioso es el Señor. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que en ti confía. Gustad, lo estoy probando, lo estoy experimentando y lo estoy reflejando. Gustad y ved, gustad y ved. Lo estoy manifestando en mi vida como una experiencia y lo estoy revelando donde quiera que vaya. Salmo 27:3, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que le va a cambiar la imagen a la iglesia? ¿Qué es lo que hará que la iglesia resplandezca? Estar experimentando la bondad de Dios. Y la bondad de Dios es Jesucristo. La bondad de Dios es ¿quién? Ahí está, Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda. Cuando dice primogénito no es el primer ser creado, porque Jesucristo no es un ser creado. Jesucristo es Dios, eternamente Dios. Ahí en el Salmo dice, tu trono, oh Dios. Lo ratifica en Hebreos 1. Dios el Padre está hablando de Jesucristo como Dios. Tu trono, oh Dios. Es Jesús, el Padre hablando de su bendito Hijo Jesucristo. O sea, Jesucristo no es un ser creado. Él siempre ha existido por la eternidad. No es un ser creado. Cuando dice el primogénito de la creación, está hablando es de que Él es lo más importante del universo entero, para que en todo tenga la preeminencia. A eso se está refiriendo, no como una creación como tal, como nosotros, porque Dios lo que hizo fue hacerse hombre en la persona bendita de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer para este final de tiempo? Manifestar de tal manera su gloria en tu vida y en mi vida, para que el resto de las personas busque al Señor. Vayan a Amós capítulo 9. Después de Joel, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Ahí lo encuentra. Amós capítulo 9. No lo busque antes de Génesis, que no lo encuentra. Amós 9. Tampoco después de Apocalipsis, por favor, no han llegado ahí. Amós 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas
y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. ¿Y a qué? A todas las naciones. Dice el Señor que hace esto. La profecía está clara. Dice el Señor que para el final del tiempo no va a restaurar ni el tabernáculo de Moisés, ni el templo de Salomón. ¿Qué va a restaurar? El tabernáculo caído de David. Con un propósito. Para que el resto y a todas las naciones, dice el Señor, posean el resto de Edom y a todas las naciones. Este texto, esta profecía quedó allí. Y vayan a Hechos capítulo 15. Libro de los Hechos en el capítulo 15. Hechos 15 es una reunión apostólica que tuvieron que realizar por cuanto el apóstol Pablo y Bernabé estaban extendiendo el evangelio del Señor en las naciones gentiles, no en los pueblos, no en el pueblo judío, sino afuera de Israel. Y Dios estaba haciendo cosas extraordinarias y maravillosas. Pero los hermanos en Jerusalén se reunieron y dijeron: si ellos no se circuncidan y guardan la ley, no son parte del pueblo de Dios. Entonces la situación estuvo complicada, estuvo difícil, no podían ponerse de acuerdo. Y entonces lo que hicieron fue reunirse, esos hombres de Dios. Estaba Pedro, estaba Juan, Jacobo, Pablo, Bernabé. O sea, estaba los pesos pesados del Señor allí, reunidos esos preciosos hombres que ahora son transformados por la gloria de Dios. Imagínate una reunión de esas. Aunque sea para llevar el agua, yo me hubiera ofrecido ahí. Una reunión de hombres llenos de Dios, águilas de Dios, llenos del poder de Dios, ya reflejando la gloria de Dios en esta tierra. Y como estaba la situación tan compleja, se reunieron para pedir al Señor dirección. Entonces, dice allí, desde el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí no está Pedro sacando espada. Imagínate con la sabiduría que está hablando este hombre. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo. Mira Pedro, un judío tremendo, fuerte, dice, les dio el Espíritu Santo. Noten esa expresión, lo mismo que a nosotros, lo mismo que a nosotros, la misma porción del Espíritu de Dios que estaba en nosotros, que la misma porción que estaba en Jesús, también el Señor se las dio a los gentiles. Está haciendo referencia al día que vino el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, ¿recuerdan? Muy bien, gracias por estudiar tanto la Biblia. Lo mismo que a nosotros. Y noten ese verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Cuánta diferencia? Ninguna. Escuchen, ninguna diferencia. El mismo Espíritu que reposaba sobre Jesús fue el Espíritu Santo que reposó sobre los apóstoles. Y el mismo Espíritu que reposó sobre los apóstoles es el que reposó sobre todos aquellos que estaban en la casa de Cornelio. ¿Entiendes eso? El mismo. Y no hizo, ¿qué dice? Y ninguna diferencia hizo, verso 9, entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿De dónde viene la fe? ¿Con qué es que se cree? Con el corazón. Se cree con el corazón, no con la mente, con el corazón.
Una vez crees en el corazón, Dios te da entendimiento, primero en el corazón, pero no en este que palpita, sino en el centro de tu vida, de tus emociones, de tu voluntad, de tus sentimientos, ahí, cuando crees en lo profundo de tu ser. Cuando hablamos de corazón, tú no puedes pensar en el que palpita 72 veces, cuando lo tienes bien, o 60, no sé. No es ese, el corazón es el centro mismo, donde está nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, la esencia misma de nuestro ser. Está claro lo que es el corazón en la Biblia. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ustedes quieren poner una carga sobre ellos que ni siquiera nosotros la hemos podido tener. Antes creemos que por la gracia del Señor, ¿por la qué? Gracia, gracias, un regalo del Señor seremos salvos. No noten este hombre tan lindo, de igual modo que ellos, de igual modo. O sea, mira que Pedro no está diciendo es que somos judíos, nosotros somos más que el resto, no. Que es uno de los errores de las comunidades ortodoxas judías, que ellos se creen más hoy día. Y mira al apóstol Pedro, un hombre tan hermoso del Señor, diciendo lo mismo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, guardó silencio, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, un pilar de la iglesia allí, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré ¿qué? El tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, con un propósito: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Tengamos ese versículo en la Nueva Versión. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Carne de animales estrangulados, porque la orden era que para un animal debía ser degollado, la sangre chorreara y luego podía hacerse uso de eso. Entonces, que la famosa morcilla y todo, mira acá, no es ley, no es nada. Además es algo para tu propia salud. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea que no debemos comer morcilla que acaba de leer, que se abstenga de sangre, de ahogado. ¿Debe comer morcilla? ¿Es ley? ¿Es Nuevo Testamento? Ay, pero a mí me fascina. Ay, la rellena. Tuvimos una microbióloga, una bacterióloga especializada en microbiología. Y estábamos en un seminario una vez y llegamos a un texto como este. Y entonces ella nos estaba escuchando ahí atentamente. Y dicen, miren, cuando las personas están enfermas, necesitan un cuadro hemático para empezar a mirar qué es lo que le está pasando a la persona. O sea, que una cantidad de cosas que no están funcionando bien en el cuerpo salen en la sangre nuestra. Entonces ella nos explicaba, si en el cuerpo humano el torrente sanguíneo es portador de una cantidad de bacterias y de cosas, ¿cuánto más en el cuerpo de un animal? Y específicamente de un famoso mini pig.
Ella decía, si la gente, nos explicaba ese día, no es ley, no es nada, es salud. Si la gente supiera cuánto daño se hace, no comería eso. Y nos explicaba que aún cuando la sangre se hierve y toda la cosa, muchas de las toxinas se condensan y tú te las comes ahí en la rellena. Ella dijo, oh, horrible. O sea, las personas no deberían hacer eso. Y si bíblicamente el Señor lo establece, no es por hacerte daño, al contrario, es por bendecir tu propio cuerpo. Y ella nos explicó ese día. Yo no necesité esa explicación. Yo desde niño, una vez en esos diciembres que hacían esas cosas, yo desde niño, claro, ahí metido, que el cerdo y toda la cosa. Y cuando yo empiezo a ver esa cosa de dónde era la morcilla, yo dije, no, gas. Dije, no puedo. Nunca desde niño, nunca, solo de ver esas imágenes. No, pero que esto lo lavamos, me decían mis tías, que mira que esto lo lavamos con yo no sé qué. Yo no. Y era un niño, 6 años quizás tenía, cuando yo ya, claro, tú sabes lo que eso significa para un niño, que ahí que le lecho y toda la cosa y eso. Cuando yo veo de dónde se va a hacer eso, yo dije, jamás. Y desde esos 6 años, nunca en mi vida, nunca. Y después con la Biblia yo dije, ay Padre, gracias a Dios de que me libraste. Ahora, yo no sé tú, pero te digo la escritura. Ese es un comentario al margen. No es ley, ya no es imposición. Es científicamente comprobado. El Señor te lo pide porque en la sangre está la vida. Y es una figura que el Señor quiere manifestar para entender el sacrificio de Jesucristo que quita el pecado. Ahora, si tú te la comes, por eso no vas a perder la salvación. Tu salud sí. Sí, porque tampoco vamos a decir que por un pedazo de rellena entonces Cristo murió en vano y que por eso te mueres. No, tú no comas sangre, punto, ya, eso es todo. Ay, no, que es que cuando yo hago la gallina le pongo así y entonces yo le relleno el pescuezo ahí con oso tan delicioso y yo me lo como. Tampoco. ¿Se acuerda que eso lo hacían también? No, nada de eso. Si en tu casa es degollar y que la sangre echó, ay, pero qué pesar. Oye, pero qué pesar qué, si de todas maneras se va a morir. Es la Biblia. Cortar la cabeza, que chorree la sangre y luego te haces el sancocho que quieres. Sí estamos. Cierro el paréntesis, no estoy hablando de sangre ni de eso, pero ya que tocamos el tema es bueno traer claridad, ¿está claro? Muy bien, amados, cierre ahí. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo acá, el apóstol Jacobo? Está diciendo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, con un propósito, para que el resto de los hombres, ¿qué? Busque al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías 2, Amós 9? Y muchos otros textos de la escritura que vamos a ir viendo. Que Dios para el final del tiempo va a restaurar a su pueblo como una comunidad de adoradores, donde la presencia del Señor se va a manifestar de tal manera, tan real será la presencia de Dios en medio de nosotros, que la gloria de Dios estará allí y la gente querrá acercarse al Señor por causa de la presencia de Dios en ese pueblo, en esa vida, en ese hogar, en esa congregación. Es decir, que nosotros estamos siendo llamados a impactar todos los lugares donde Dios nos ha puesto, contemplándolo a Él a cara descubierta, estando mirando la gloria del Señor para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La restauración del tabernáculo caído de David es en este tiempo. Gente adorando con todo el corazón al Señor, buscando intensamente la presencia del Señor y esa adoración genuina. Ahora entiéndame, la adoración no es lo que usted hace antes de empezar la reunión. La adoración no es lo que usted hace al finalizar esta reunión. La adoración debe ser un estilo de vida. Adoración es la respuesta de tu corazón a la manifestación
de la presencia de Dios. Cuando tú percibes al Señor, lo que empieza a brotar de tu corazón se llama ¿cómo? Eso es adoración. Adoración no es música suave, no es canciones cristianas suavecitas. La adoración es un estilo de vida. Tú puedes estar adorando, insisto, en un supermercado, conectado al Señor, teniendo gratitud a Él. Y cuando lo estás adorando, la presencia del Señor se va manifestando para que el resto de los hombres busque al Señor. En las oraciones que estamos haciendo en las mañanas, los sábados en la calle, nos pasan cosas y hay personas que se acercan y se paran ahí. Y yo pues usualmente no tengo mis ojos abiertos, pero en ocasiones los abro y veo personas que nos van rodeando, se van poniendo ahí al lado. Y he visto personas que incluso sus lágrimas empiezan a correr simplemente por lo que perciben ahí. No hablamos con ellos en algunas ocasiones, no hablamos, pero hay algo que el Señor está manifestando en ese momento. Hay gente que con el solo hecho de cruzar ahí por el andén de Doña Doris empieza a sentir una atracción de venir, no allá donde Doña Doris, sino acá, de entrar. Y hay gente que ahí cruzando ha escuchado voces del Señor diciendo: ahí es donde quiero que tú estés. ¿Te das cuenta? Siendo conscientes nosotros del Señor. Hay personas que el Señor ha traído aquí por un sueño. Les mostró una vez en un sueño este lugar. Y les dijo: ahí yo quiero que tú vayas. Vino hace un tiempo atrás una familia que ella tuvo ese sueño el sábado. Y el Señor le mostró el lugar. Y le dijo claramente dónde quedaba. Le dijo: es allá donde quiero que vayan. Esa familia ya ha tenido que viajar, no está con nosotros. Pero a través de un sueño el Señor trajo esa familia a este lugar. Los equipó, los entrenó el Señor y ahora los llevó a estar bendiciendo otro lugar donde ellos ahora viven. ¿Te das cuenta? Que cuando nosotros percibimos la gloria de Dios y nos acercamos verdaderamente a Él, empezamos a crear atmósferas que empiezan a impactar vidas, familias.